Bienvenidos. Vamos ahora a estudiar cómo es eso del ensayo de tracción. ¿Qué es el ensayo de tracción? El ensayo que me permite obtener esas dos propiedades que me permiten relacionar los esfuerzos con las deformaciones. El ensayo de tracción es un ensayo experimental empleado para obtener algunas de las propiedades mecánicas de los materiales, en particular las propiedades elásticas y las características básicas de resistencia mecánica. En este ensayo se somete a una probeta de dimensiones normalizadas a una fuerza que se va incrementando muy lentamente hasta que se alcance la rotura de la probeta. Esta es una máquina en la que se hacen los ensayos de tracción. La idea es colocar una probeta aquí en el centro y con esta máquina ir aplicando una fuerza de tracción que va a tratar de romper la probeta. Aquí se observa una probeta, más o menos así se ven. La idea es irla alando. Se va a alar con una fuerza cada vez mayor, incrementándola de a muy poco en muy poco, hasta que eventualmente la probeta se parta en algún punto. Las probetas generalmente son de sección transversal circular, aunque pueden tener secciones diferentes. Sus dimensiones vienen determinadas por normas o estándares internacionales, aunque pueden usarse dimensiones diferentes de manera proporcional. Estas son más o menos algunas de las dimensiones de la probeta, donde se tiene un diámetro externo de 3/4 de pulgada, un diámetro interno de media pulgada, fíjense que es menor, un radio de curvatura de 3/8 de pulgadas que une los cambios de secciones entre los dos diámetros, el central y el externo, y una distancia de 2 1/4 de pulgada entre el fin de los radios de estos cambios de sección. Fíjense que la parte central tiene un diámetro menor que los extremos, y eso se hace para garantizar que la falla ocurra en alguna parte de la zona central y no en la zona de sujeción. La idea de que este diámetro sea menor que estos es para tratar de garantizar que la falla ocurra entre estas 2 pulgadas de longitud. Más o menos, esa es la idea de este ensayo, que la falla ocurra por acá y no en uno de los extremos. Por ende, se hacen estos extremos con un diámetro mayor para que sean un poco más resistentes. Entonces, el objetivo del ensayo es someter a la probeta a una carga de tracción P y medir los valores de los desplazamientos o las elongaciones de la probeta en función de la carga aplicada. Yo estoy aplicando una carga aquí hacia abajo, una carga aquí hacia arriba que va a tender a estirarme esta probeta. Cuando se estire va a quedar más o menos así, va a haber incrementado su longitud, pero va a reducir su diámetro hasta que llegue un punto en el que eventualmente se va a partir si yo sigo incrementando la fuerza. Yo puedo ir graficando eso. Esto es un gráfico de la carga en función de la elongación. Entonces, a medida que yo incremento la carga, la elongación o el desplazamiento se va incrementando. Fíjense que al principio se comporta como lineal. Eventualmente pierde esa linealidad y sigue incrementándose. Pero aquí hay una diferencia, y es que acá, al incrementar en un poco la fuerza, se incrementa también un poco el delta L. Pero acá, al incrementar un poco la fuerza, se incrementa muchísimo el delta L. La tasa de cambio es muchísimo mayor. El delta L crece muy rápido en esta área, a pesar de que el P no crece mucho. Y ese comportamiento continúa hasta que eventualmente existe una fractura. Ahora, ¿qué sucede si usamos probetas de un mismo material pero con dimensiones diferentes, indistintamente de si sean o no proporcionales a la probeta normalizada? Entonces tenemos 3 probetas diferentes, vamos a pensar ahorita que son simplemente unos cilindros. Se aplica las cargas F, siendo F las mismas cargas para los 3, pero las probetas son diferentes. Esta, por ejemplo, tiene la misma longitud que esta, pero tienen áreas diferentes. Y la segunda probeta con respecto a la tercera tienen longitudes diferentes aunque tengan el mismo área. Si se le aplica el ensayo a cada una de estas probetas, lo que va a suceder es que voy a tener 3 gráficos diferentes. Si grafico F contra delta L, un gráfico para cada una de las probetas. Eso no es práctico.
Sin embargo, los estudios de alguna forma demostraron que si se grafica la fuerza entre el área, es decir, se normaliza la fuerza en función del área y se normaliza el delta L en función de la longitud original, estas tres probetas otorgan el mismo gráfico. No sé si este F entre A les sonará de algo que ya se estudió previamente, y lo mismo para esta delta L sobre L. Vamos a ver qué era el vector esfuerzo. El vector esfuerzo era un vector que contenía tres componentes y el vector se definía como una derivada de una fuerza entre un área. En este caso particular, la fuerza está aplicada solamente sobre una cara y va en dirección axial, lo que es lo mismo, la dirección normal a esa cara. Por lo tanto, los tau valdrían 0 y solamente existiría el sigma x. Lo que significa que sigma x va a ser esa fuerza, pensando que es uniforme para toda la cara, entre dicha área. Entonces, este término que está aquí resulta ser el esfuerzo axial. Algo similar sucede con las deformaciones. Nosotros definimos una deformación normal como una longitud final menos una longitud inicial entre todo eso, entre una longitud inicial. Eso es lo mismo que tener un delta L sobre un L sub 0, que es esto que está acá. Entonces, básicamente, este gráfico que está aquí es un gráfico de esfuerzo versus deformación. Vamos a parar aquí y ahora continuamos con este tema.